Bueno, sí, muy buenas tardes. Otra vez por acá dando lata. Ya habíamos pasado por acá, nos habían hecho la invitación muy amablemente. Pues muchas gracias por habernos permitido otra vez estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que se llama Las cartas a Mina Loy, del escritor poeta Arthur Cravan. Bueno, ¿quién fue este Arthur Cravan? Arthur Cravan fue una persona que en realidad se llamó Fabián Avenarius Loy y es suizo. Casi no es muy conocido, pero entra dentro del tiempo del surrealismo. De hecho es iniciador de corrientes, es iniciador del dadaísmo, del surrealismo. Yo preparé aquí unos párrafos, si ustedes me permiten, se los voy a leer. Las cartas de Arthur Cravan le escribe a Mina Loy desde un cuarto del Hotel Juárez de la Ciudad de México. Son los últimos escritos que se conocen de este poeta moderno misteriosamente desaparecido. Así comienza este prólogo de estas cartas escritas a Mina Loy por este mítico personaje de la poesía, Arthur Cravan. Es la última correspondencia que sostiene con ella Fabián Avenarius Loy, que era su nombre original. Se piensa que Arthur se puso por Arthur Rimbaud, que era su poeta favorito, y Cravan por el nombre de un pueblo llamado Cravan, de donde era René. René era la exnovia del pintor Haydn, y bueno, en ese momento pues pareja de Cravan en sus inicios. En realidad Cravan pues dura muy pocos años, en muy poco tiempo. Él fallece a los 31 años, pero en su corto pasar por esta tierra pues hizo muchas cosas. Tal vez en esto radique el origen de su nombre artístico. Fabián Avenarius Loy nace en Lausana, Suiza, un 22 de mayo de 1887. Es un personaje pues bastante controvertido. Para mí es el prototipo del antihéroe, que bueno, últimamente ha dado mucho que hablar, ¿no?, en las películas modernas. Para otro era un embustero. Él fue marino, cargador, falsificador, aventurero, creador de nuevas tendencias, enamorado de la vida, con tendencias suicidas, contradictorio en su forma de actuar y de pensar, boxeador poeta, amante de la buena vida, pero lo más importante, libre. Esta simbiosis de boxeador poeta es lo que luego nos llama un poco la atención, ¿no? Un hombre rudo, pero a la vez con un sentido para hacer la poesía, ¿no? Bueno, es también sobrino del controversial personaje Oscar Wilde. Su tía Constance Mary Loy se casa con este famoso escritor. Su homosexualidad de Oscar Wilde, bueno, pues saldría tiempo después, no en ese momento. O bueno, a lo mejor ya había, ¿no? Ya había algo de eso. Este viajero bohemio comienza su ir y venir a la edad de los 16 años, cuando su padre, cansado de tantas expulsiones de colegios, lo manda a Nueva York. Pero él decide viajar a California. Allá trabaja de todo y cansado momentáneamente regresa a su tierra, a Suiza. Pero esto no es mucho para él y hace escalas en Londres, en Berlín, para parar a radicar un buen tiempo en Francia. En Francia dura varios años. Entre 1912 y 1915 es editor y único redactor de su revista Maintenant. Bueno, esto es en francés, en español sería Ahora. Se llamaba Ahora la revista. Solo sacó 5 números, pero en la actualidad es una joya estos 5 números y son difíciles de conseguir, aunque ya andan circulando, ¿no?, en YouTube. No, en la biblioteca Gallica. En la biblioteca francesa. En la biblioteca francesa Gallica. Su contenido, permítame. Su contenido eran críticas literarias, artísticas, pero plagadas de provocaciones de todo tipo y excentricidades. Todo esto nos lleva a la aparición del movimiento dadaísta. De hecho, se dice que Cravan
Es el precursor del dadaísmo y del surrealismo. Volviendo al recuerdo de su publicación, diré que iba jalando un carrito por las calles de París, vendiendo su revista por 25 céntimos. Era un hombre muy alto, casi 2 metros, o si no, los 2 metros. En una ocasión anunció que se iba a suicidar en público y logró reunir a un gran número de curiosos, a los que después los acusó de voyeristas, de cochinos, y les ofreció una conferencia excepcionalmente detallada sobre la entropía. ¿Ven? Su figura se hace presente en todos los ámbitos culturales de Francia, hasta que decide huir y abandona el país para no ser enlistado y pelear en la Primera Guerra Mundial. Él no quería ir a la Primera Guerra Mundial. Con pasaportes falsos llega a Barcelona y se sumerge en la aventura de una pelea de box con el entonces campeón de pesos pesados Jack Johnson, apodado el Gigante de Galveston. El combate se llevó a cabo en la Plaza Monumental de Barcelona en el año de 1915. La pelea fue un fiasco, pues Johnson había firmado un contrato para poder cobrar derechos por la filmación del combate y noquear a Cravan en el 6º round. Posteriormente, y por declaraciones de Cravan, no serían 6 sino 17 rounds. Bueno, él aumentó un poquito. Tantito. Bien, nada más. El púgil ganó 50,000 pesetas al noquear a Cravan. El público inmediatamente exigió la devolución del dinero. De allí se embarcó de nuevo para Nueva York. Dato curioso es que en el mismo barco que viajaba iba Trotsky, León Trotsky. Escribió una nota diciendo, bueno, con respecto a Cravan, iba una cantidad considerable de desertores, y entre ellos un boxeador de casi 2 metros de altura, escritor ocasional, que había elegido ir a enfrentarse a los yanquis en el noble deporte del boxeo, evitando así ser machacado por un alemán desconocido. Sí, no quería ir a la guerra. En Nueva York se relaciona con los círculos artísticos de la ciudad y cobra celebridad por sus extravagantes conferencias. Y hace creer al New York Times que era poseedor de las memorias de Oscar Wilde, quien lo visitara en su habitación una noche para hacerle confesiones. También en Nueva York conoce a Mina Lloyd. Mina Lloyd nace en 1882 en Londres, a la edad, y fallece a la edad de 114 años, ya grande, en Aspen, Colorado, en el año de 1996. Sí, duró bastante. Extravagante y multidisciplinaria artista, que la prensa consideraba prototipo de la mujer moderna, y que dijera Cravan que parecía un fantasma que solo tomaba forma para manifestarse. O sea, ella decía que casi no hablaba, solamente cuando estaba con ella era cuando le salía lo Cravan. Aunque después se soltó un poquito y pues ya era muy, ¿cómo le podríamos decir? Muy mandón con ella. Era un alma afín a Cravan. Ella era dramaturga, pintora, actriz, narradora y poeta, y como la prensa la consideró futurista, una mujer futurista para aquel tiempo. Permítame. Tranquilo. Salud. Ambos emprenden el viaje al sur, en este caso a México, ante la declaración de guerra de los Estados Unidos a Alemania, otra vez escapando de la posibilidad del reclutamiento. En realidad, la estancia de Cravan y Mina en México, hay pocos datos, y el país no se prestaba para una buena estancia. Estaba la revolución en su apogeo, la revolución en todo el país, la revolución mexicana. No era buen momento para dos bohemios, para vivir, para crear o para tener un niño. Lo que se sabe es que contrajo matrimonio con Mina y se asocia con Enrique Ugartechea, de la Escuela de Cultura Física del número 15 de Tacuba, calle donde también se encontraba el Hotel Juárez, donde vivía con Mina. A finales de 1918, Mina está embarazada y Cravan se embarca en un nuevo proyecto: pelear contra Jim Smith, apodado Diamante Negro, hospedado en el Hotel Dos Continentes, pero al parecer sería otra tomadura de pelo.
Para amenizar el encuentro de esta pelea se presentaría el cómico Beristain y un mago apodado el Rey del Fuego, de quien se decía que podía tragar plomo derretido. Yo les hablo de 1918, no, pero sí, casi 1917, ¿no? Ugartechea, su socio, haría de referee y se pelearían 20 rounds de 3 minutos. El lugar sería el toreo de la Condesa, el 15 de septiembre a las 3:30 de la tarde. Las entradas iban desde los 50 centavos al sol y 250, al lado del ring. Un periodista que prefirió guardar su identidad en el anonimato, del cual ahorita les platicará un poquito mi compañero, se refirió al encuentro en una nota periodística. Fue una verdadera bajeza que Cravan al segundo asalto terminara el combate. Con esto Cravan pierde toda credibilidad, dignidad y oportunidades de seguir en el pugilismo. Aquí hay una nota muy curiosa. Cravan sube al cuadrilátero borracho y pues, lo baja borracho. Por eso es que terminó el segundo asalto. A ver, permítanme. Bajo la lluvia, el público indignado se sintió parte de un engaño bien organizado y la pareja decide emprender un viaje más al sur, a la Argentina, en busca de fortuna. Estando embarazada Mina, Cravan parte desde México a Argentina en un barco que se hundiría al poco de zarpar a causa de una tormenta. Naufragando en algún punto del Golfo de México, Mina no vuelve a tener noticias de él. Su cuerpo de casi 2 metros de altura nunca fue encontrado. Tiempo después correrían varias historias respecto a él. Algunos jurarían que lo vieron en Barcelona o en algún determinado puerto subiendo a algún barco dispuesto a irse a la aventura. La verdad es que nunca volvió a aparecer. Hay 2 versiones del lugar donde Mina dio a luz. Una en alta mar, de camino a Inglaterra, y la otra en París, a los pocos meses de su partida de Arthur. La llamó Fabián en honor a su padre. En 1942, André Breton declaró que Cravan había sido asesinado en México en 1918 y en una carta de Marcel Duchamp, fechada el 2 de marzo de 1946 en Nueva York, certifica asimismo la muerte de Cravan. La leyenda de Cravan comenzaba así. Años después le preguntaron a Mina Loy cuáles habían sido los momentos más felices de su vida. Dijo que los que había pasado con Cravan. ¿Y cuáles fueron los más tristes? Ella contestó, todos los demás. Bueno, mi compañero. Muchas gracias por invitarnos. Estamos felices aquí porque nos sentimos como en nuestra casa realmente. Así nos hacen sentir. Les voy a leer una de las cartas, la primera carta que le escribe Arthur Cravan a Mina Loy desde el Hotel Juárez de la calle Tacuba, aquí en México, para que vean el tono y la intensidad con la que escribe este extraordinario poeta moderno. Pues de nuevo, a Mina Loy, este domingo. Vuelvo a escribirte. Me haces tanta falta que esto es terrible. ¿Nos volveremos a ver? Por momentos lo dudo. Es horrible. Estoy inconsolable de pensar que no has sabido jamás cuánto te amo. Ahora que es demasiado tarde, me parece que no he sido lo bastante expresivo. Podría llorar durante horas, mas como tú me conoces, tengo demasiado miedo de dejarte ir. Soy un hombre de extremos y de suicidio. Me acabo de enterar que la línea será restablecida en 1 o 2 días. Es necesario que me escribas a Arthur Cravan, Entregas Generales, Ciudad de México. Te amo, te amo, te amo. Le doy mi carta a un amigo para que vaya más urgente. Ya. Bueno, efectivamente, como dice Sergio, estamos ante uno de los grandes poetas de la modernidad, yo pienso, que es
Arthur Cravan, y que aquí en México se hacía nombrar Arturo Cravan. Es efectivamente precursor del dadaísmo con la revista Maintenon, que ustedes pueden leer en online en la Biblioteca Gálica, que es la Biblioteca Nacional de Francia, y ahí está una colección. Y hay una carta muy bonita allí en esa revista de André Breton, donde dice Breton que a Arthur Cravan habría que ponderarlo como uno de los grandes precursores de la poesía moderna. Y fíjense que tenemos la fortuna o el azar afortunado de que Cravan desaparece aquí en México, y que sus últimos escritos que se conocen son escritos que él escribe en la calle Tacuba, en el Hotel Juárez, a esta poeta Mina Loy, que también es otra leyenda, porque entre otras cosas fue la primera que escribió un manifiesto futurista feminista. Fue también amante del poeta futurista, ¿cómo se llama? Marinetti. Marinetti. Y después en Nueva York fue parte del círculo de R. Pound y del círculo de William Carlos Williams, y está considerada en Estados Unidos como una poeta imaginista, aparte de ser actriz, pintora, diseñadora de modas, diseñadora de lámparas, etc. Y aparte de una belleza impresionante también, una belleza espiritual e interna. Pues después de que Cravan le escribe estas cartas de amor tan intensas, que sí suena curioso que las haya escrito un hombre tan rudo y dedicado a un oficio tan rudo como era el boxeo, Mina viene a México y se casa con Arthur Cravan en la Basílica de Guadalupe, y decían que esa boda no tenía ningún valor legal porque era por el civil, nada. Bueno, digo, era por la iglesia y no era un documento civil. Y aparte se quejaban de los enormes trámites que tuvieron que pasar para poder casarse, ¿no? Tuvieron que llevar testigos, como no eran extranjeros, pues tuvieron que traducir sus actas, etc. Y al fin se casaron en México, y creo que se fueron de luna de miel a Buenos Aires. Y aquí en México concibieron a Fabián, que también es un eslabón importante en el surrealismo, porque la hija de Arthur Cravan se va a casar con el dueño de una galería muy famosa en Nueva York que se llama Julien Levy, que es la primera galería donde se expusieron los cuadros de los surrealistas, de los cubistas y de muchos autores modernos. Es la primera galería donde exhibe en Nueva York Frida Kahlo, ¿sí? Y es la primera galería donde exhibe Marcel, donde exhibe Dalí, donde exhibe Magritte y todos los grandes poetas que entonces pues no eran muy conocidos, pero que ahora sabemos que son emblemáticos. Sus cuadros valían $250, y en buena medida Cravan se dedicaba también a vender cuadros de autores que entonces no tenían mucho valor en el mercado. Entre los cuadros que él vendía, entre los autores que él vendía, estaba Picasso, a ver si le suena, estaba Matisse, Glazes, Diego Rivera, así. Bueno, sus medios de vida de Cravan los obtenía del boxeo y de los cuadros que vendía y de envíos emergentes que le mandaba a su mamá muy a menudo.
Otra cosa interesante de Cravan es que se va topando en su vida con personajes realmente fabulosos, ¿no? Como René, que fue una modelo de muchos pintores modernos, también en Francia la pintó Picasso, la pintó Modigliani. Luego, cuando boxea, pelea con el primer campeón de peso completo, el negro Jack Johnson, que antes de que Robinson u otros grandes deportistas rompieran la barrera del color, ya le había roto 20 años antes Jack Johnson en el boxeo. Le decían alabastro porque era un negro impresionante, y derrotaba prácticamente a todos los peleadores blancos que había en el panorama de ese entonces, ¿no? La vida de Johnson también es una leyenda, porque yo pienso que es de los primeros grandes personajes que rompen la barrera del color y que además rompen con esas reglas que ahora se nos hacen absurdas, pero que en su tiempo fueron muy fuertes, como la del apartheid. A él le gustaban las mujeres blancas y entonces lo perseguía la policía por todas partes, porque creo que estaba prohibido tener una novia blanca y llevarla de un estado a otro en Estados Unidos, y él es lo que hacía. Y entonces se tuvo que ir a Europa a poder vivir su vida tranquilo y en paz, y fue cuando se conoce con Cravan, ¿no? Y montan esa pelea espectacular en la Plaza de Toreo en Barcelona, donde pues hay muchas versiones, y Cravan dice que sí lo noquearon, pero que le duró 6 rounds, que nada más lo noquearon, pero en el 7º round. Y en las memorias de Jack Johnson dice, no me duró nada, ¿sí? Yo lo derroté en el primer round. Entonces, ahí hay que pensar a quién creerle, si a un poeta que es mentiroso por naturaleza o a este deportista extraordinario. Se volvieron a encontrar en México, o sea, porque, lo que es la casualidad, cuando llega Cravan, llega a México también Jack Johnson. Por cierto, hay una anécdota muy famosa, porque llega Sambors, este negro impresionante, y pide comida y no le quieren despachar porque es negro. Y entonces, por ahí se hace un escándalo y llega un general y le dice, ¿qué está pasando? Y le dice, no, es que no me quieren servir, que porque soy negro. Dijo, usted no sabe quién es este señor, es el campeón del mundo de peso completo, pero le va a servir inmediatamente. Y saca las pistolas y le sirven a Jack Johnson. Y hay cosas que muy interesantes que cuenta Johnson en sus memorias, también las vamos a publicar en pleno margen. Él trata de hacer una pelea con Cravan en Chihuahua, en Ciudad Juárez, patrocinada por Pancho Villa. Y entonces Carranza se enoja e intriga para desbaratar el plan de la pelea, y no se puede realizar la pelea. Cuando Cravan se va en tren hasta Tijuana, por Guadalajara, y luego se va por Tijuana, cuando pasan por Sonora lo asaltan los yaquis, se suben los yaquis y asaltan el tren, más o menos como ahora, ¿no? Entonces, se vivían tiempos muy parecidos. Y entonces se suben los yaquis y asaltan el tren y desvalijan a todos, y de pronto el jefe de la banda yaqui se le queda viendo y le dice, señor, ¿usted es el señor Jack Johnson? Sí, le dice, yo soy Jack Johnson. Muchachos, regrésenle todos a los señores y muchas disculpas. Sí, eso lo cuenta en su memoria, sí. Bueno, pues, entonces Cravan tiene esta capacidad de irse relacionando con gente impresionante, y Ugartechea mismo, que le da trabajo, que tenía un gimnasio en la calle Tacuba número 15, donde ahora está
el Museo del Terror o de la Inquisición, no sé qué cosa. De la Inquisición. Sí, de la Inquisición, Ajá, ¿verdad? sí. Bueno, pues allá arriba estaba el gimnasio donde entrenaba Arthur Cravan y tenía alumnos. Y este señor Ugartechea fue también un deportista importante y anduvo también en la lucha libre y estas cosas. Fue el primer abanderado olímpico de México. Y esa familia, yo la ando buscando porque ha de tener muchas anécdotas acerca de esta relación del abuelo con este poeta, boxeador extraordinario. Bueno, y lo escribe desde esa calle Tacuba. A mí ahora la calle Tacuba de por sí es legendaria en la Ciudad de México, ¿no? Pero creo que es la calle donde salieron corriendo los españoles espantados en la noche, tristes, ¿sí? Era pues una de las calles principales para llegar a la Gran Tenochtitlan. Y pues tengo muchas ganas de leer qué es lo que pasó por esta calle, pero ahora estoy más impresionado porque es la calle de Arthur Cravan. Para mí se me hace como, aquí estaba ese mito viviente, estaba ese personaje que fue precursor de la modernidad artística, poética, en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué otra cosa interesante les puedo platicar? Aunque hay allí en las cartas van a ver que Arthur Cravan hace unos extraños envíos a León Fenelon. Y León Fenelon era un anarquista de Francia, muy famoso ahora, ¿no? Y yo tengo la sospecha de que esos envíos que Arthur Cravan le hacía a Fenelon eran ni más ni menos que el periódico Regeneración que hacían los Flores Magón, ¿no? Que lo hacían en Estados Unidos, lo pasaban de contrabando a México y luego de alguna manera Cravan se lo hacía llegar a Fenelon hasta París. Fíjense nomás las conexiones tan interesantes y tan importantes que hay en este asunto. Quizás valdría la pena considerar que a Arthur Cravan no le gustaba la guerra y vivió la Primera Guerra Mundial de manera directa, y que siempre que lo buscaban para vestirle un uniforme salía huyendo. Y gracias a ese instinto pacifista fue como llegó a nuestro país, como tuvimos la fortuna de tenerlo aquí. Primero lo quieren enlistar en el ejército francés y huye para Barcelona. Luego en Estados Unidos vive la vida bohemia de Greenwich Village, que es el barrio bohemio neoyorquino por excelencia, donde llegan todos los emigrados europeos de la guerra y se juntan con los intelectuales americanos que ya empezaban también a plantearse problemas artísticos, estéticos y culturales intensos. Entre las caras nuevas de Greenwich Village estaban ni más ni menos que John Reed, ¿sí? Ese otro personaje también que después va a andar buscando las revoluciones. Primero va a venir a entrevistar a Pancho Villa allí por Torreón y luego va a irse a Rusia y va a lograr hasta que Lenin le escriba el prólogo. Qué bárbaro. O sea, qué genial. sí. Y aparte lo entierran porque él muere en Rusia y entonces lo entierran en el Kremlin como un héroe, como un camarada de los soviéticos. Por cierto, acabo de leer los 10 días que estremecieron el mundo y creo que menciona una sola vez a Stalin y menciona como unas 80 veces a Trotsky. ¿Sí? Para que vean cómo la deformación de la historia viene después, ¿no? Bueno, y entonces lo interesante también es que cuando en Estados Unidos, que primero estaba neutral, entra la guerra, lo primero que quieren hacer es mandar a los extranjeros al frente.
y le mandan a hablar a Cravan para que se vaya a la guerra también, a luchar con el uniforme de Estados Unidos. Y ahí él se viene al único país donde las regulaciones no han sido nunca muy estrictas y donde la vida no vale nada, o sea, México. ¿A dónde me voy? A México. Y agarra un barco y se viene y llega a Tampico y de ahí a Monterrey, y de Monterrey se viene a la Ciudad de México. Mi hipótesis es que él era un pacifista, no era un objetor de conciencia, alguien muy claro que pudiera desmenuzar el discurso del poder y plantear una posición antimilitarista muy clara, ¿no? Como podría ser Boris Vian o no sé, sino como Cassius Clay, que ¿no? se opuso a ir a la guerra y tenía fundamentos éticos y religiosos. No, Cravan era un pacifista nada más, a él no le interesaba ir a matar gente en una carnicería montada por gobiernos, y a él lo que le interesaba era la lucha cuerpo a cuerpo, a mano limpia, por la vida, prácticamente. ¿Qué otra cosa podría ser interesante de Cravan? Bueno, ¿cómo muere, ¿no? O sea, hay muchas hipótesis porque desaparece. Cuando Mina se va, Mina era divorciada, tenía 2 hijos en Inglaterra, se va a ver a sus hijos, va embarazada, ya está bien, ya esa partida es definitiva porque nunca más vuelve a ver a Cravan, nunca más vuelve a ver a Arthur. Mina empieza una novela que se llama Coloso, sobre la vida de ellos, y ahí narra esta experiencia amorosa e intensa que ellos tienen, ¿no? Pero ¿qué pasó con él? No se sabe, ¿no? Hay muchas versiones. André Breton, que era un gran admirador de Arthur Cravan, decía que se había ido en una pequeña embarcación por el Golfo de México en un día de tempestad y que había naufragado. Y esa se quedó, pues Breton era Breton y no había que seguirle muchas cosas. Y esa fue la versión casi oficial. Pero Julian Levy, que era su yerno, decía, no, yo tengo casi la certeza de que no ha muerto, ¿sí? Para mí ha de estar vivo. Pierre Begot, que lo estudió mucho y que fue el que recopiló prácticamente todos sus escritos, una labor muy intensa porque todo lo de Cravan estaba disperso, dice, no, hubo un hombre rubio que mataron en la frontera porque quiso pasar de ilegal y posiblemente ese era Arthur Cravan. La mamá de Arthur Cravan dijo que ella había recibido una carta de puño y letra de su hijo después de su desaparición, ¿sí? Y en una conversación que Mina tuvo con un señor cubano, le dijo, no señor, Arthur Cravan anda en La Habana, yo lo conocí, ¿sí? Y entonces en realidad es un misterio qué es lo que pasó con este hombre. Allí en las cartas van a ver que él hace alusiones a desaparecer. Dice, si el consuelo no me viene de ti, si tú no vienes a verme, ¿sí? Yo voy a desaparecer de este mundo sensible, le dice así, ¿sí? Y hay varias alusiones así. Si tú no vienes, le dice, yo a los 5 minutos voy a estar muerto. Léanlas, son impresionantes realmente. Bueno, entonces ese es el tamaño del personaje del cual estamos hablando. Aparte era sobrino de Oscar Wilde, imagínense. El Maitenón escribe una crónica de una visita que le hizo su tío, donde tuvieron una entrevista intensa y una discusión muy fuerte sobre el arte.
Y bueno, este es el tipo de personaje del cual estamos ahorita haciendo la presentación, y a mí me parece impresionante que este poeta tan moderno, tan ligado a la cultura prácticamente del arte moderno, haya estado en México, y que quizás el velo nacionalista que nos envolvió durante casi 80 años no nos había dejado verlo, ¿no? Y valorarlo en toda la dimensión que esto tenía, ¿sí? Pero la modernidad no empieza ayer, no empieza con Octavio Paz, ¿sí? No empieza con no sé quién, ¿no? Empieza en esa época ya, en la época de Tablada, y en la época en la que viene Artur Claval a México, y quizás antes. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera añadir, perdón, sí, dígame. Entiendo, maestros, de que la propuesta que maneja con el término modernismo es a partir del literal, ¿no? O sea, los tiempos actuales, ¿no? Porque en términos genéricos, en términos de la poesía, pues estamos hablando de José Martí, de Rubén Darío, o sea, sí, muchos años más atrás, ¿no? Sí, sí, sí. El modernismo poético, pues encabeza, sí, principalmente ahí me tienen que... Sí, entiendo yo, ¿no? Pero para precisar la cuestión, ¿sí? Habla de la época contemporánea, ¿sí? Sí. Es decir, Artur es ya un poeta más contemporáneo, pues, ¿no? Sí. Para poner un poquito más énfasis en los estratos sociales y históricos, ¿no? Sí. Vamos, el surrealismo pues prácticamente como en el siglo XX, y en la década de los 20, digo, sí, más o menos, ¿no? Sí. Entiendo esa cuestión, pero es importante y muy significativa su aportación, porque yo ya había oído hablar de este personaje, pero también muy absolutamente abstracto, y hoy pues usted pone una lucidez especial, o sea, lo pone en la mesa, y pues me parece sensacional sí, me parece, y a mí me parece muy buena su previsión de que una cosa es el modernismo, como lo conocemos, con Rubén Darío, ¿sí? Con Martí, con Gutiérrez Nájera, que es un momento muy importante también de la poesía mexicana y latinoamericana. Yo creo que es la primera vez que Latinoamérica aporta al mundo y se pone a la vanguardia en la poesía, ¿no? Es el primer boom prácticamente, o sea, la primera vez que los europeos ya no se veían el ombligo, sino empezaron a ver también hacia el exterior qué es lo que estaba pasando, y en América estaban pasando en todo el continente cosas impresionantes con el modernismo. Cuando hablo de modernidad, más bien aludo a la vanguardia, ¿sí? A toda esta corriente que luego va a catalizarse en la vanguardia y que tendría sus orígenes poéticos en Baudelaire, en Rimbaud, y después desemboca en todo este movimiento vanguardista y fundamentalmente en el surrealismo, ¿verdad? Que es el movimiento poético, pues, para mí más importante del siglo XX, que todavía sigue destellando y mandando muchas cosas. ¿El surrealismo, dice usted? Sí. Bueno, eso. No, yo estoy de acuerdo, nada más yo quería comentar que precisamente los modernistas pues sí van a marcar un parteaguas. Sin embargo,
los modernistas sí están muy influenciados por los franceses, por los europeos. O sea, ya no estamos hablando de que ellos se quedan aquí, sino que viajan, conviven, les gusta mucho este roce y este intercambio cultural. Entonces, nunca dijeron, ahí vamos a hacer una obra diferente y latinoamericana, hispanoamericana, no. De hecho, también mucha gente los critica, ¿no? Digo, yo he escuchado de que, bueno, que eran muy afrancesados, que eran eso, que eran que no veían la realidad, sino que más bien como que se aislaban y crean sus mundos. Yo pienso que el modernismo sería como una variante, una rama dentro de esta modernidad. Sí. Y más bien los sismos pues surgen por otras causas. Ya vienen las guerras. Exacto, las guerras de crisis tienen intenso, un peso enorme porque y también de alguna manera pues también no dejan de ser románticos, porque los románticos son rebeldes, ¿no? Y ellos igual dicen, se acabaron las reglas y vamos a buscar nuestra manera de escribir diferente o de crear. Ustedes son pintores, ustedes serían matices de la modernidad. Pero también tengo una pregunta. Estas cartas, ¿por qué se va ella? ¿Regresa, ya no regresa, no se vuelven a ver? No, ya no se vuelven a ver. Entonces, él ya no conoce a su hijo. Ella no conoce a su hija también. Qué triste. Cuando él se va a la Argentina, ella está embarazada. Sí. Entonces, Fabián nace, pero después de la muerte de él. O sea, es posible que la haya conocido. Qué triste. Sí. Aún está la galería de Julian Levy en Nueva York. Y cuando vayan allá y pregúntenle a los hijos, a los nietos de Crava, ¿no? Algunas cosas sobre su estancia en México. Pero sí, hay ya no vuelven. Y Mina escribe Coloso. Todos los manuscritos de Mina Loy los pueden leer también en Vernacle Library, en la librería de Yale, y están en online, los acaban de subir en online. ¿Pero están traducidos o están en...? No, están en inglés. En inglés. Y yo voy como loco, porque me enteré, me mandan decir, Ricardo, acaban de liberar los manuscritos de Mina Loy completitos en la Vernacle. Y están en online, consúltalos. Y yo voy corriendo a buscar Coloso y no está. Están todos los manuscritos menos la novela. Pero Carolyn Bork, que es la biógrafa de Mina Loy, lo cita extensamente. Y es muy probable que esa novela de Coloso, el manuscrito, lo tenga Julian Levy, lo tenga la familia de Fabian y Julian Levy. Pero entonces no está publicado. No está publicado. En ninguna parte. No, pero imagínate, era eso y yo me lanzo a traducirlo. Yo dije, qué trauma. Bueno, con respecto a lo que decía usted, ella muy Irma. Con respecto a lo que decías, Irma, muchos poetas mexicanos están permeados por la figura de Crabbe y de los franceses. De los franceses. De hecho, tan permeada está la literatura en México de Crabbe, que Octavio Paz se expresa de Crabbe como el Quetzalcóatl moderno. Lo compara con Quetzalcóatl. Él ama tanto a México que viene a englosar las listas de los poetas, de los literatos que pues vinieron a dejar su vida aquí en México. Uno de ellos es el autor del Bajo el Volcán, Malcolm Lowry. Y así hay varios. Pero bueno, él no fallece aquí en tierra, pero sí en nuestras aguas. Sí, en el Golfo de México. Pero quién sabe, ¿no? No sé exactamente. Incluso Carolyn Bork, que la biógrafa de Mina Loy, dice, no fue en ese mar donde naufragó Crabbe, sino en el otro, frente a Salina Cruz.
O sea que ni siquiera se sabe con precisión. ¿Pero iba para Argentina? ¿O entonces no llegó a Argentina? ¿Quién? Cravan. Cravan sí, Cravan No, creo bueno, que sí. la primera sí, pero la segunda ya cuando está embarazada Mina no, es cuando muere, cuando fallece. Bueno, eso sí. Oh. Es que como también amenazaba de que se iba a quitar la vida, pues. No, ¿Por qué no le des otra carta? Hipótesis, no hay alguna hipótesis que se refiera al suicidio, porque era como No, y a la amenaza le dice, si no vienes, yo a los... Mándame un telegrama, le dicen una carta, mándame una telegrama, dime adiós y en 5 minutos yo seré un hombre muerto. Oh. Así dice mi hija, es un chantajista, como psicóloga. como diciendo, me quito la vida por ti, mi amor, ¿no? Sí, Sí. Pero también es una metáfora, ¿no? También, sí. Bueno, otra pregunta. Si quieren le leemos Pero, otra carta. maestro, Sí. hipotéticamente, ¿qué edad se tiene que haya fallecido? Pues tendría unos 31, 32 años. joven. Muy joven. Jovencísimo. Es que yo tengo... Y además una vida intensísima también. O sea, en esos 30 años él escribe Maintenón, hace sus poemas. Qué bárbaro. Este, 6 grados. 6 grados. Es un crítico agudísimo de la exposición de los independientes. Ya es amigo de Picasso, ya es amigo de Picabia, amigo de Iglesias, ya fue amante de René, ya fue amante, bueno, ya se casó con Mina Loy. O sea, es esa gente que vive, yo pienso, con una intensidad completa, absoluta, en la vorágine de la vida. Y eso también, pues lo hace. Se peleó con Apollinaire, con Guillén Apollinaire, sí, porque Guillén Apollinaire hizo un cuadro y lo exhibió en el Salón de los Independientes. Y Cravan era muy irónico y era muy cómico realmente. Y entonces dices, no, pues es que esa señora de Apollinaire está un poquito así como pasadita de peso, ¿sí? Y luego, y además creo que han dado con muchos hombres, ¿sí? Y entonces Apollinaire, que también era un hombre grande y le gustaba el boxeo, lo andaba buscando para retarlo a golpes. Y entonces dice, bueno, voy a rectificar, dice, no es cierto que la señora Lorenzino o algo así haya andado con muchos hombres, simplemente ella ha tenido en su interior muchas cosas, ciertas cosas de muchos hombres. Y entonces Apollinaire andaba rabioso buscándolo para golpearlo. Inventando la buena también. Sí, esta fue su usanza, ¿no? Sí, son esas cosas que podríamos leerles otra carta para que vean. Sí. La que sea en realidad, ¿no? Pero, o sea, eso es muy intenso a veces. Qué bárbaro. Muy grande. Mi gran adorada, no hay más. Estoy loco de impotente rabia. Si supieras lo que me pasa, estoy perdido de amor por ti. Ah, si se pudiera morir llorando, como cuando se abre uno las venas, qué dulce muerte. Si pudiera volverte a ver 5 minutos para darte las indicaciones a seguir, para que nos volváramos a ver. Tengo la ansiedad de un condenado a muerte, y no puedo poner en su sitio mis ideas. Pídele a Madame Meyer que te preste la correspondencia de Musset y George Sand. Es mi propia historia, salvo la traición. Si no nos decides otra, nos matamos. Dice, nunca desde que estoy en el mundo me mostré tan grosero de instinto y de pensamiento como en este último año en que me conociste, y es por eso que tengo miedo.
Has sido un ángel de delicadeza y ahora sin embargo no te tengo más. Mis ojos están continuamente llenos de lágrimas. No soy más que un andrajo y decir que has dudado de mi amor. Sabes que probablemente voy a estar obligado a pasar por España para ir a Buenos Aires. Puedes imaginarte cuáles son mis problemas en este momento. No tendría jamás el dinero para hacerlo, aunque lo haré por ti. Y no hay, parece ser, otra ruta. Corro todo el día para obtener informes. Ve cuánta sería mi desesperación si después de los milagros de devoción necesitara hacer milagros de verdad. Pero tú no vendrás abajo. Mi cabeza ya no la tengo, está bien sacudida. Y no vayas a creer que busco ablandarte. No te digo ni la mitad de la verdad, que no lloré 24 horas antes de dejarte para que te des vagamente una idea de la medida de mi amor. No me atrevo a mirar tu fotografía. ¡Ah, qué Navidad! No creí jamás que fuera posible sufrir algo parecido y llegué a temer por mi equilibrio. No sé por qué te escribo, pero todo me parece inútil desde el momento en que no estás. Es horrible. Si sufriera la cuarta parte de lo que sufro, ¿cuánto me amarías? Escríbeme, Arturo Crava, lista de correos, Ciudad de México. Reza siempre y ruega con todas tus fuerzas por mí. Estoy destruido y eso no es sino por tu causa. El resto me da igual. Te envío millones y millones de besos, todo eso que no se puede expresar cuando no se puede estrechar entre los brazos. Y ahora lloro, tu Arturo. Yo todavía tengo una duda. Es que no han mencionado los libros de Arthur, la poesía. ¿Qué libros hay? Bueno, es que en realidad es un poeta que su producción es muy pequeña, ¿sí? En realidad su fuerte es Maintenan. Ajá, los cinco fascículos, 5 ejemplares que sacó, y las cartas a Minaloy. Ajá, posiblemente hay algo por ahí, ¿no? Pero no se le conoce más. Pero si hay traducciones, ¿ahí está en español o no? No. No. La revista está En francés. La exclusividad es el libro que tiene aquí el maestro. Sí, exacto. No, pero es que sé que esta es la primera traducción que se hace de las cartas de Minaloy en toda Latinoamérica, y este libro, aparte de salir aquí en México, va a salir en Lima, Perú, el próximo mes. ¿Usted hizo la traducción de las cartas y el Pues prólogo. sí está nada más de traducir los poemas, ¿verdad? Y También. los poemas, todos los de Crava los puede leer en Maintenon. Y están bien bonitos porque él quería hacer todo. Él quería hacer todos los personajes. Él dice, no, es que yo soy marinero en el Havre, soy cortador de naranjas en California, soy boxeador en México, y así, o sea, él como que tiene esta idea ya múltiple del poeta como un ser con muchas heterogeneidades en el interior, anticipando de alguna manera a Machado, Antonio, y luego anticipando también a este poeta portugués, Pessoa, y a Benrame. Sí, de toda esta idea de la heterogeneidad y eso. Y quien quiera leer toda la obra completa, está la edición de Begot en francés, y por fortuna aquí en la casa de Francia, sí, aquí hay una casa de Francia, ¿verdad? Una biblioteca, allá por Nazas, no sé qué número, yo he ido muchas veces, pero no recuerdo el número. Ahí está la obra completa de Begot, que compiló él con las obras de Arthur Crava. Entonces, ahí están también estas cartas en francés, el que quiera leerlas en el original, y están otras muchas cartas que
Begot logró tener. Hay cosas de Cravan, obviamente, que están perdidas y que sería muy importante descubrir. No está la pelea, no está el film de la pelea que hizo con Jack Johnson. ¿Sí? No está. Perdón. Es que no le tocó nada. No, sí, bueno, a él le pagaron 150 pesetas por Por posar. pues sí, en realidad no, pero más bien fueron los derechos de la pelea, por filmarla. Tan mal le fue a Jack Johnson en esta situación, se perdió la película, años después se vuelve a localizar y se encuentran nada más 2 minutos de la pelea. Sí, 2 sí. minutos nada más de la pelea. Acuérdense que España pasó una guerra civil en medio de este asunto. Entonces se perdieron muchos documentos. Y seguramente hay documentos mexicanos de Cravan. Seguramente hay, porque peleó, por lo menos hay registro de 3 peleas aquí en el toreo de la Ciudad de México. La última fue por el campeonato nacional de peso completo contra un jamaiquino. El otro, uno era suizo, el otro jamaiquino, pero creo que el nacionalismo todavía no estaba muy arraigado y podían 2 extranjeros pelear por la corona mexicana, más en esos pesos pesados. Y hay fotos seguramente hay registros, carteles, etcétera. Es una labor de investigación que seguramente habría que hacer. Y el señor Ugarteche ha de tener cosas también, ¿sí? Fotos, o digo la familia Ugarteche. Y por eso yo la ando localizando como loco, ¿no? Y además, imagínense eso metido en una subasta, ¿sí? Claro. O sea, hasta por ese lado, Arthur Cravan representa pues un valor importante dentro del arte moderno mexicano, etc. Sí, gracias. Yo nada más quisiera añadir, perdón. Perdón, Perdón, no, Ya usted, tienes la por favor, palabra, por favor, ahorita me usted. la pasas, ahorita me la pasas. Bueno, más bien era coloquial esto. ¿Se acuerdan ustedes de aquel Superman, Christopher Reeve, el que se cayó de un caballo y quedó parapléjico? Bueno, pues era igualito a él. Sí. Nada más que de 2 metros. Míralo, dice, escruto todos los rostros y no encuentro ninguno como el de Arthur Cravan. Sí, Sí, la cuestión técnica o tecnológica, obviamente pues estamos hablando de la época del cine mudo. Sí. Y lógicamente pues ya han desaparecido por cuestiones obvias y lógicas esos registros, ¿no? Sí. Y sin olvidar que posiblemente en la Cineteca Nacional hayan estado esos documentos. Sí, yo me muero por dirigir un seminario aquí en la UAM. Yo creo hay una propuesta y yo quiero dirigir un seminario en el posgrado para los estudiantes de maestría o de doctorado, y trabajar varios temas que hay que investigar, porque como yo me especializaba en surrealismo, hay varios poetas o escritores, pintores, que son muy interesantes y que tienen una vida muy intensa aquí en la Ciudad de México y que no ha logrado salir del todo. Sí. Pero aquí vivió, por decirles algo, Benjamín Pérez, ¿sí? El esposo de Remedios Varo, el primer esposo, segundo. Y hay muchas cosas de él dispersas. Aquí vivió Wolfgang Palen con sus 2 mujeres, con Ali Rabón, ¿sí? Y con una fotógrafa, Zucker, algo así se apellidaba. Está todo ese material también disperso, aunque algo hay en el
Frank Meyer, ahí está el archivo, porque la hija donó todo el archivo de Wolfgang Paalen, uno de los precursores del arte abstracto, aparte de surrealista, y ahí están muchas cosas de él. Luego está César Moro, que fue este poeta peruano, que luego se fue a Francia, conoció a Breton y a Paul Éluard, y empieza a escribir solo en francés desde entonces, pero que luego viene a México en 1938, y como le gustaban los militares, porque era gay, ¿sí? Se enamoró de un cadete del Colegio Militar de México, y dicen que iba a decirle sus poemas por la ventana en el colegio, y juntó todos sus poemas y le puso bajo el título sorprendente de La tortuga ecuestre. Y aparte tiene un libro que seguramente Octavio Paz debió haber conocido, que se llama Pierre de Soleils, en francés. Y La tortuga ecuestre la escribió en español, fue cuando volvió al español. Fue tanto el impacto amoroso, así que sintió que hasta la lengua materna volvió a aprender, ¿no? Y entonces está también todo ese trabajo por hacer del periodo mexicano de César Moro. Y está también pues todo este trabajo mexicano por hacer de Artur Clavan, que a pesar de que vivió 2 años solamente en México, fueron los años últimos y posiblemente los más intensos de su vida. Él estaba aprendiendo español y le decía a Mina Loy, ahí lo van a ver en las cartas, le dice: tú deberías aprender español, deberías escribirme en español, porque de todos los idiomas el español es el único idioma donde uno puede expresar realmente sus sentimientos. Y eso que no conocía a José Alfredo. Pero sí sabe a quién le pegó duro la música mexicana, a César Moro. Dice que César Moro odiaba el ruido y que siempre andaba buscando sitios solitarios para poder conversar y eso. Pero que cumplió su último cumpleaños, lo pasó ya en Lima, ya se regresó a Perú, pero llevaba un disco mexicano, ¿sí? Y entonces anduvo buscando en las cantinas donde le pusieran su disco hasta que dio con una. Dice que toda la noche estuvo oyendo Paloma Negra. Si no lo oyó una vez, lo oyó 30 y tantas veces, dice uno de sus biógrafos. Se le rayó el disco. ¿De qué año estamos antes de Paloma Negra? No, Paloma Negra es como los 40, ¿no? Sí. Obviamente. Moro viene del 38 al 40. No, por eso es tan grande, yo pienso, como precursor de la modernidad que toca México, porque él viene en 1917 y 18. Y todavía hay otro que toca la modernidad que vine antes, ¿sí? Que es un francés que se llama Tristan Corbière. Y si ustedes conocen el libro de Paul Verlaine que se llama Los poetas malditos, ¿sí? Van a ver que el primero que abre es ni más ni menos que Tristan Corbière, que estuvo aquí en Veracruz, ¿sí? Y aparte está la leyenda de que de que Rousseau, de que el pintor naif, impresionante, que tuvo mucho impacto también en el arte moderno, vino a México como corneta en el ejército francés durante la invasión francesa. Entonces hay pues un montón de cosas todavía por descubrir de esta modernidad, que yo digo que empieza antes de los que... Lo que relataste hace rato es como lo que le llamamos la etapa de la revolución, o sea, como Lázaro Cárdenas, vamos, más o menos. ¿Lo del 18? No. Lo anterior. Sí, ya es lo de los Lázaro Cárdenas. Sí. Ya es otro personaje, ya es César Moro. Que ya es... Por entre los 30. Ya es otro poeta que también es un poeta
impresionante porque... Sí, a ello me refiero, ¿no? Sí, sí. Lázaro Cárdenas, Salud. 34 al 40, entra y es el momento nacionalista más impresionante. Y a pesar de eso, los surrealistas es cuando llegan, ¿no? Sí, es por eso que porque esa etapa. el 36 llega Artaud, se impresiona de México y es cuando se va a Chihuahua a conocer a los tarahumaras, y los tarahumaras de diablos le dan peyote. Entonces Artaud no se quería ir, dice que nunca había pasado Ahí se pasó un buen los rato, ¿no? momentos más felices de su vida, ¿verdad? ¿Ese ahí se quedó? No, sí se regresó. Así regresó. Sí. Porque estaba Pero muy escribió un contento. libro hermosísimo que tenemos también en la colección, que se llama Viaje al País de los Tarahumaras, de Antonio Artaud. Sí, sí está Y presente. luego al 38 viene André Breton, el mismísimo André Breton, y es cuando conoce a Trotsky, a Frida, a Diego y a César Moro, que ya estaba aquí. Tuvieron su cotorreo pulquero de Teotihuacán. Sí, se van a Cholula y a Trotsky no le gusta que algunos exvotos los agarra Bretón y se los mete bajo el saco. Y Trotsky se pone muy serio y todo eso. Y luego después, en el 40, se da la gran exposición surrealista en México, en la galería de Amor. No me acuerdo cómo se llama, Guadalupe Amor. No era Pita, era la hermana, ¿no? Pero se da la exposición del surrealismo, internacional del surrealismo, y es cuando sale Dalí, cuando sale Marcel y todo esto, y es cuando los críticos se asustan y dicen, ¿a poco esos relojes así que están derritiéndose, a poco eso es arte? Decían, ¿no? O sea, es un momento también importante. Y bueno, y después viene la guerra que espanta a todos los judíos artistas a México, mucho, llegó a Nueva York, y ahí está ya Wolfgang Palen, ahí está Ali Raúl y muchos otros artistas, que Remedios Varo, que Leonora Carrington, que luego forman una etapa también muy importante del arte mexicano, porque algunos se enamoran de México y ya no se van, ¿no? Como Remedios Varo, como Leonora Carrington, o como el propio Wolfgang Palen, ¿no? Que se suicida acá por Texcoco, en una hacienda. Así. Entonces, bueno, y ojalá me presten alumnos los de la UAM para ponerlos a buscar en todas direcciones esta faceta del arte. Muchas gracias, creo que nos colgamos. Muchas gracias por su asistencia. Nada más para comentarles, el precio del libro son 150 pesos. Los tenemos aquí para las personas que gustan, ¿no? Con el señor Iván. Muchas gracias. Buenas noches.